La mentira, escrito y narrado por Rosy Castaneda para el canal Terrence Lovers. Capítulo 7. El abogado Stuart se sintió atenazado por el miedo. Estaba atrapado, sin escapatoria. La figura que se mostraba delante de la puerta de su despacho le impedía huir. Miró a su alrededor, buscando otro modo de salir de aquel lugar, pero no lo había. Solo la ventana situada a su espalda le daba una posible vía de escape, pero se encontraba en un tercer piso. La altura era mucha como para salir ileso a la caída. Por ese motivo, se preparó para enfrentarse al ser que amenazaba su vida. Aquel rostro cargado de odio llevaba días persiguiéndole, como un fantasma en la oscuridad que amenazaba con abalanzarse sobre él en busca de venganza. Al principio, no lo había reconocido. Solo era una sombra que lo seguía cuando se bajaba de su auto tras aparcarlo en la calle a unos cuantos metros de su casa. Una sombra acechándole, vigilante, hasta que una noche, cuando salía del despacho, lo vio. Estaba al otro lado de la calle, con la mirada clavada en él en busca de venganza. Lo reconoció al instante, y eso fue lo que hizo que sintiera un miedo como jamás antes en su vida. Un miedo que iba más allá de lo racional y de lo humano. Miedo a algo a lo que no podía enfrentarse. Aquella noche pudo escapar de él, pero ahora estaba dentro de su despacho. Por eso, mientras el miedo le paralizaba, dijo lo único que su mente fue capaz de razonar. No puede ser. Usted está muerto. El sujeto dibujó una gélida sonrisa y sacó un cuchillo de su chaleco, con el que le señaló. No tuvo necesidad de decir una sola palabra. En cuanto dio un paso al frente, el abogado Stuart se lanzó hacia la ventana que tenía a su espalda. Sabía que no le serviría de nada pedir ayuda. Nadie trabajaba en el edificio hasta esas horas de la noche, así que su única esperanza era huir. El despacho, situado debajo del suyo, tenía una pequeña terraza, muy estrecha, con barandilla de metal. Iba a intentar descolgarse hasta ella. Se dejaría caer dentro del reducido espacio y luego entraría en el despacho para huir o pedir ayuda, pero tenía que ser rápido. Con aquello en mente, abrió la ventana y pasó su cuerpo al otro lado, sujetándose del marco inferior con ambas manos. Se dio prisa a ejecutar su plan de escape. Al levantar la mirada, vio cómo aquel demente se acercaba, moviendo el cuchillo delante de él. Miró hacia abajo y vio el balcón, a unos 3 metros por debajo de sus pies. En otras circunstancias, jamás se le habría ocurrido aquella locura, pero el miedo a morir le dio el coraje que en otra situación no tendría. Solo necesitaba soltarse y mantenerse erguido para caer dentro del balcón. Podía lograrlo. Aunque no era tan joven, se mantenía en buena forma y con la agilidad suficiente para no fallar. Estaba descolgado de la ventana de su despacho, con todo el cuerpo fuera y sin otra opción ya que dejarse caer. No tenía fuerza suficiente para regresar a la ventana, pero algo en su interior hacía que se resistiese a soltarse, hasta que levantó la mirada y vio al sujeto asomado, con aquella fría sonrisa reflejada en el rostro. Esa fue la señal.
de que no podía dudar más. Sus manos se soltaron del marco de la ventana y se precipitó al vacío. Tal y como había calculado, cayó dentro del balcón, aunque no lo hizo del modo que esperaba. Su cuerpo se desequilibró, cayendo hacia atrás y golpeándose la espalda con la barandilla. El golpe hizo que su cuerpo voltease por encima de ella. En el último momento, el licenciado Stuart trató de agarrarse a la barandilla, pero sus manos solo encontraron un vacío que lo envolvió mientras se precipitaba hacia la calle, sin que nada ni nadie pudiese impedirlo. Antes de que su cuerpo impactase contra la acera, miró por última vez hacia la ventana de su despacho, donde aquel que suponía muerto lo miraba con satisfacción mientras pronunciaba: jaque mate, uno menos. El suceso fue la noticia de el día en la ciudad de Nueva York. Con periódico en mano, Terrence se puso en contacto con Albert. Me acabo de enterar, fue la respuesta del rubio en cuanto su amigo lo ponía al tanto. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Terrence se frotó el rostro con su mano libre. La descabellada idea de que aquel desgraciado estuviera vivo rondó también su cabeza, y solo había una manera de despejar sus sospechas. Le haré una visita al médico forense que declaró muerto a Ligan. ¿Qué te parece si nos encontramos en la morgue?, propuso su amigo. De acuerdo. Una hora más tarde, Terrence llegó al lugar de encuentro. Agradeció el hecho de llevar un paraguas consigo, ya que, a mitad de camino, el cielo irrumpió en una gran tormenta que no daba tregua. Para su sorpresa, no pudo avanzar mucho, puesto que el lugar estaba acordonado por una cinta amarilla. ¿Qué está pasando?, le preguntó a Albert cuando se encontró con él. Encontraron muerto al doctor Leonard. Albert se frotó el rostro. ¿Qué? Las alarmas de Terrence se activaron. Aquel médico era el único que podía responder sus preguntas. Según los reportes del detective de homicidio a cargo, fue un suicidio. Eso es absurdo. Terrence frunció las cejas. Lo sé, respondió Albert. Por esa razón, esta mañana envié a George para ver si conseguía hablar con la señora Stuart. Porque si te soy honesto, no le encuentro sentido al reporte policial. Albert sacudió la cabeza. La policía catalogaba la muerte del licenciado Stuart como un lamentable accidente. Decían que el hombre había caído al vacío mientras regaba sus plantas en el balcón. Sin embargo, las declaraciones del conserje que llamó a la policía desmentían aquel reporte. Según el hombre, el licenciado Stuart no tenía plantas en el balcón. ¿Consiguió hacerlo? Albert asintió. Según la señora Stuart, su esposo le había comentado que una persona lo vigilaba en las afueras de su despacho y lo perseguía cuando aparcaba el auto. Dijo, ¿de quién se trataba? Albert volvió a asentir. Daniel Ligan. Apretó la mandíbula y rechinó los dientes. Cuando George me lo dijo camino aquí, pensé que era una locura,
puesto que yo vi el cadáver de ese desgraciado. Marchémonos de este sitio, Terrence. Aquí no hay nada que podamos hacer ya. Terrence asintió. Caminó bajo la lluvia junto a Albert en total silencio. Aquello no podía ser una coincidencia. Se negaba a creerlo. La noche anterior habían encontrado muerto al licenciado Stewart y ahora el médico forense que declaró muerto a Daniel Ligan meses atrás aparecía muerto también y la policía lo catalogaba como un suicidio. ¿En qué piensas? No creo en las coincidencias, Albert. Las dos personas muertas estaban ligadas al caso Ligan. Pienso lo mismo. Contrataré un cuerpo de seguridad para que vigile nuestra casa las 24 horas del día. Te aconsejo que hagas lo mismo. Si ese infeliz está realmente vivo, ustedes también están en peligro. Ten por seguro que lo haré. Diciendo esto último, ambos amigos se despidieron y cada uno subió a su respectivo auto. Una vez dentro, Terrence sacó su celular y se puso en contacto con su amigo Archie. Este último le pasó los datos de la compañía de seguridad que Michael contrató meses atrás para cuidar a Candy y a Annie. Tras colgar con su amigo, Terrence marcó el número que acababa de escribir en una tarjeta y solicitó los servicios de seguridad para que vigilaran su casa a discreción para no alarmar a su esposa. En su estado, Candy necesitaba tranquilidad. Mark, necesito que contactes a tu amigo el policía. Me temo que eso será imposible, Karen. ¿Por qué lo dices? Ya no trabaja más en la policía. ¿Eh? Musitó Karen con evidente sorpresa. ¿Qué sucedió? Lo echaron por problemas con el alcohol y abuso de sustancias prohibidas. Vaya, eso sí que no me lo esperaba. Karen frotó su rostro con ambas manos. Michael le había pedido que usara sus contactos para investigar un poco más sobre la muerte del antiguo abogado de los Ligan y el médico forense que declaró muerto a Daniel Ligan. Michael le había comentado además las sospechas que Terrence Granchester tenía al respecto. Busca a Charlie hasta por debajo de las piedras si es necesario. ¿Sabes lo que eso costará, verdad? No escatimes en gastos. Y cuando lo encuentres, me darás la dirección y yo misma iré por él a donde quiera que se encuentre, dijo segura de sus palabras la castaña. Si había alguien que podía ayudarles a desenmarañar aquel asunto, ese era sin duda Charlie. De acuerdo. Mar salió de la oficina de Karen para cumplir sus órdenes como solía siempre hacerlo. Y después de preguntar por aquí y por allá, encontró a quien buscaba. Tan pronto lo hizo, le envió los datos a su jefa y ésta hizo su parte. Mediar con el hombre fue lo más difícil que tuvo que enfrentar. Sin embargo, en cuanto Karen mencionó el nombre del detective a cargo, la castaña tuvo la atención del ex oficial. ¿Quién has dicho que está a cargo de ambos casos?
el oficial García. Ese malnacido. Charlie dio un fuerte golpe en la mesa. Aquel cerdo era su excompañero en la agencia de investigación y estaba segura que era el responsable de su despido. García era el único que además de él tenía acceso a aquella maldita oficina en donde sin explicación alguna fue encontrada una botella de licor y una ración de droga, lo suficiente para meter a cualquiera en prisión. Dentro de su escritorio, aunque no fue puesto bajo arresto como quizás aquel malnacido deseó, fue echado de la agencia como un perro pulgoso y apestoso, y desde entonces no había conseguido un buen empleo. ¿Me ayudarás entonces? Cuenta conmigo. Genial. Karen le sonrió. ¿Cuándo puedes comenzar? En cuanto me tengas un reporte de todos los hechos ocurridos pre y post juicio. Sabía que me pedirías eso. Karen sonrió nuevamente, pero esta vez su sonrisa era de satisfacción. Luego de leer algunos detalles, Charlie apartó la mirada de la carpeta que Karen le extendió. Aquella era la oportunidad que tenía para vengarse de aquel perro traidor. De modo que el supuesto occiso frecuentaba ese antro. Charlie achicó los ojos. Sí, respondió la castaña. Vaya, frotó su barbilla. Esto se pondrá interesante. Miró a Karen. En cuanto tenga algo importante, me pondré en contacto contigo, dijo poniéndose de pie. Gracias, Charlie. No sabes lo importante que es este asunto. ¿La muchacha es familiar tuyo? No, es la pupila de alguien importante para mí. Sorpresivamente, Karen se sonrojó al decir aquellas palabras. Ya veo. Charlie curvó sus labios en lo que pretendía ser una sonrisa. Debe gustarte mucho, como para que te metas en un campo que dejó de ser el tuyo desde hace mucho. Ya sabes cómo soy. Karen se encogió de hombros. Aunque el periodismo de investigación dejó de ser su campo desde que comenzó su programa independiente, aquel asunto despertó su interés. Y cuando se trataba de ir tras la verdad, Karen Clays era la persona correcta. Esa fue la razón por la cual la echaron del New York Times. Los muy desgraciados querían que ella ocultara los hechos y mostrara una verdad que no afectara a los filibusteros de cuello blanco. Tú y yo somos iguales. Charlie sonrió abiertamente. Karen quería llegar a la verdad y él quería vengarse de García. Así que, si aquel cerdo traidor estaba omitiendo detalles y calificando las dos muertes como supuestos suicidios, era más que obvio que tenía metidas sus pezuñas en el más profundo fango y se revolcaba en la putrefacción de aquel estiércol porque estaba obteniendo algún beneficio, y él iba a descubrir cuál era. Días después,
Charlie ingresaba a aquel antro en busca de respuestas. Según el informe que Karen le entregó, ese era el lugar en donde Daniel Ligan se desfogaba. El Club Imperial era el centro de atracción más concurrido de la gente de la alta sociedad. Este se dividía en dos secciones. En una, las mujeres bailaban desnudas sobre un pequeño escenario luminoso situado en puntos estratégicos del amplio local. Y en la otra, hombres se paseaban entre los clientes con poca ropa. Era habitual que en aquel antro no se permitiera el acceso de solteros tímidos u otros que desearan conseguir sexo sin dinero de por medio. El lugar era un espacio exclusivo para casados con relaciones excesivamente puritanas y aburridas para sus gustos. Las copas eran caras y contaban con bebidas de contrabando que no se podían obtener en otros locales de la ciudad. El ambiente animaba a muchos a considerarlo un punto de reunión. Incluso se había convertido en citas obligadas para algunas de las personas que vivían en las zonas exclusivas de la ciudad y que deseaban abandonar sus muros en busca de placeres de los que no disponían dentro de ellos. ¿Qué desea tomar, señor?, le preguntó Daisy acercándose a la esquina de la barra en donde se encontraba sentado para pasar desapercibido mientras observaba todo a su alrededor. Un vodka con hielo. ¿Ha tenido un mal día? No tan malo como cualquiera de los anteriores, respondió Charlie con sinceridad. ¿Por qué no se toman whisky? Nos han traído uno de contrabando que viene directamente de Escocia. Está bien, sírveme uno. Mientras se alejaba en busca de su trago, Charlie observó a la muchacha detenidamente. Daisy Wilson era la única que vestía de forma discreta, sin insinuar o mostrar partes de su cuerpo a los clientes. Eso, no obstante, no evitaba que muchos la siguiesen con la mirada, a pesar de que su rostro estuviera lejos de ser perfecto. La cicatriz que recorría su rostro rompía una belleza que en el pasado debía haber roto muchos corazones. Al menos, eso se imaginaba Charlie. Desde que la vio la primera vez que llegó al lugar en busca de respuestas, Charlie se preguntó quién había sido tan maldito como para dañar un rostro tan hermoso. La cicatriz que recorría una de sus mejillas, hecha sin lugar con un cuchillo o algo muy afilado, solo podían ser obra de un malnacido sin escrúpulos, un enfermo que quiso castigarla del modo más horrible. La muchacha jamás había querido hablar de lo ocurrido. En la única ocasión que le preguntó por ello, Daisy respondió con una frase tan enigmática como desconcertante. Los errores en la vida se pagan. Charlie no entendía a qué errores se refería ni cómo podían justificar un castigo tan horrendo, pero decidió respetar su privacidad, con la esperanza de conocer algún día el nombre de la persona que le había hecho aquella marca y hacerle pagar por ello. La muchacha era más o menos como de su edad. Llevaba unos días sin venir por aquí, dijo Daisy colocando delante de él el vaso de whisky.
Fui a un par de entrevistas de trabajo. ¿Y qué tal le ha ido? Estoy aquí contigo, así que ya puedes imaginarte. Lo siento, estoy segura de que le vendrá bien trabajar. Imagino que sí, pero entonces no podría verte tan a menudo y disfrutar de tu compañía. Bromeó. Todo se arreglará, ya lo verá, respondió ella colocando sus manos sobre las de el exagente. Eso espero. Charlie se había inventado una historia para ganarse la confianza de la muchacha. ¿No tiene posibilidad de que le admitan en su antiguo trabajo? No, respondió Charlie soltando una carcajada. Una mezcla de fastidio y amargura. Era consciente que una vez que expulsaban a alguien de la policía era imposible volver. Debería dejar la bebida. Meditaré en ello. Ahora regreso. Espetó Charlie después de tomar el contenido del vaso en un solo trago. Estaba por llegar al baño cuando sintió una mano que le tocaba en el hombro. Hola Charlie, qué sorpresa encontrarte aquí. ¿Cómo has estado? El rostro que se encontró al girarse hizo que Charlie apretase la mandíbula con fuerza. García. Escupió su nombre con evidente desprecio. Tenía la esperanza de no ver tu asqueroso rostro en este lugar. Y yo jamás imaginé que te encontraría en un lugar como este, replicó García ocultando el enojo que las palabras de su ex compañero le provocaron. A veces, la vida te sorprende. Los que crees tus amigos resultan no serlo y terminas encontrando la verdadera amistad en un lugar que menos lo esperas. Por cierto, ¿qué haces aquí? ¿De qué te quejas? No estarías en un sitio como este si no te estuviera yendo tan mal, replicó García, curvando sus labios. A Charlie le dieron ganas de estamparle un golpe para borrarle aquella estúpida sonrisa, pero se contuvo. Aún no me respondes qué haces aquí. No me digas que bateas del otro lado, se burló al ver el área en donde se encontraban. Estoy aquí para esclarecer los hechos que llevaron a 2 hombres a suicidarse la misma noche. Y ahí estaba. La liebre acababa de saltar en su cara. Aquel cerdo se refería a los casos relacionados a Ligan. Vaya, no sabía que tu horario laboral fuera tan extenso. La burla en las palabras de Charlie era palpable. Púdrete, replicó García. Jamás me arrepentiré de haberte reportado. Finalmente admites que eres un maldito cerdo traicionero. Señores, si no se comportan me veré obligado a pedirles que se retiren del lugar. Uno de los guardias de seguridad se acercó a ellos. No te atrevas a ponerme una de tus sucias manos encima. Soy un cliente de este lugar. Es a este a quien debes sacar, espetó García con los dientes apretados. Oh, vaya. Creí que estabas aquí por trabajo, García. Charlie se cruzó de brazos, dispuesto a atizarlo un poco más. Me marcho de este lugar, dijo al ver el rostro suplicante de Daisy detrás de la barra. Era evidente que ella conocía al cerdo frente a él
y si su intuición no le fallaba, podía apostar lo que fuera, sin temor a perder, que ella sería la persona que respondería todas las preguntas que rondaban en su cabeza y lo llevaría a esclarecer aquel asunto. Continuará.